Entonces, segunda parte de esta sexta clase de microeconomía. Vamos a compartir pantalla para seguir para terminar con lo que nosotros vamos a ver. Son temas que si ustedes agarran los libros da para mucho más siempre, pero esto es lo que nosotros vamos a ver. Juntando, entonces, relacionando las curvas de indiferencia con las rectas de presupuesto, vamos a analizar cómo hace, en teoría, para los neoclásicos, el consumidor para encontrar su punto óptimo. Y si hablamos de óptimo, recuerden que para los neoclásicos, el óptimo del consumidor va a estar donde pueda maximizar su utilidad, su satisfacción. Mientras que el óptimo de los productores u oferentes, tema del segundo cuatrimestre, va a estar donde puedan maximizar sus ganancias. Entonces, a ver, miren este gráfico, que de todos los que había en internet es el que me pareció más o menos claro. Acá hay un gráfico donde en el eje de abscisas se miden cantidades del bien X. Esa QX sería que en el eje de abscisas se mide las cantidades de un bien X, alimento, lo que fuera. Y en el eje de ordenadas se miden las cantidades de un bien Y, el que fuera. El consumidor tiene todo un mapa de indiferencia, curva de indiferencia 1, curva de indiferencia 2, 3, 4, 5. El consumidor tiene un mapa de indiferencia, no una sola curva. Todo ese conjunto de curvas de indiferencia se lo llama mapa de indiferencia. Y como dijimos, como consumidores desearíamos alejarnos lo máximo posible del origen de coordenadas para obtener combinaciones de cantidades de los bienes que nos otorguen el mayor placer o satisfacción posible. Pero bueno, nosotros buscaríamos un punto con mayores niveles de utilidad, pero tenemos la recta azul, nuestra restricción presupuestaria, nuestra recta de presupuesto, que en un determinado mes es una. Después podrá cambiar. Pero cuando estoy haciendo este análisis estático en un determinado momento, la recta de presupuesto es una sola. Si me gasto todo el presupuesto en el bien X, puedo comprar L unidades. Se podría leer esto. Si me gasto todo el presupuesto en el bien X, puedo comprar L cantidad de unidades. Y si me gasto todo el presupuesto en el bien Y, puedo comprar K unidades, K con letras en vez de números. Y resulta que, por ejemplo, fíjense que el punto A, miremos, el punto A representa, como todos los puntos, una combinación de cantidades de los dos bienes. Por ejemplo, si me voy desde el punto A hacia la izquierda, acá tendría la cantidad de unidades del bien Y. Y si me voy hacia abajo al eje de abscisas, aquí tendría la cantidad de unidades del bien X. Cantidad de unidades de Y, cantidad de unidades de X. Ese punto A está en la misma curva de indiferencia que el punto C, no que el B. Lo que digo es que el punto A pertenece a la misma curva de indiferencia que el punto C. El punto C tiene mucha menos cantidad de unidades del bien Y, mucha menos, y mucha más cantidad de unidades del bien X. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, yo a veces tengo miedo de marearlos. Bueno, el punto B, en cambio, no está en la misma curva de indiferencia 1. Pertenece a una curva de indiferencia superior, que me reporta un nivel de satisfacción mayor que cualquier punto que esté sobre la curva de indiferencia 1. Esta combinación de B tiene cierta cantidad de unidades de Y y cierta cantidad de unidades de X que me reportan mayor nivel de satisfacción que las combinaciones de A y de C.
Y alguien se puede preguntar, ¿y cómo lo sabe? Si está en el medio, ¿por qué no es mejor el A que está más arriba? Simplemente, chicos, si alguien les pregunta eso, porque el punto B pertenece a la curva de indiferencia 2, mientras que el punto A y el punto C pertenecen a la curva de indiferencia 1. Solamente con ese fundamento te estoy diciendo por qué la combinación B representa mayor nivel de satisfacción que la A o que la B, o que la C. ¿De acuerdo? Entonces, si acá también puede haber otros puntos que representan más satisfacción, pero si esta es mi restricción presupuestaria, fíjense también que el punto A, B y C pertenecen a la misma recta de presupuesto. ¿Se ve eso? No pertenecen a la misma curva de indiferencia los tres, pero los tres puntos pertenecen a la misma recta de presupuesto. Es decir, que tanto la combinación A como la combinación B como la combinación C son perfectamente alcanzables con mi presupuesto actual. Puedo elegir cualquiera de los tres puntos. Cualquiera de los tres lo puedo alcanzar con mi presupuesto y me representa el mismo nivel de gasto. Pero cuando Se voy pueden a... combinar, ¿no? Se pueden combinar los gustos. Se pueden combinar los gustos, como puedo comprar tanto del I como tanto del K. Sí, pero a ver, porque no entendí bien tu pregunta. Yo lo último que dije es que tanto la combinación A, porque cada punto es una combinación, dijimos, de cantidades de dos bienes. Tanto la combinación A como la combinación B como la combinación C, ¿me da el mismo nivel de gasto? Sí. ¿Pero me da el mismo nivel de utilidad? No. No. Y eso No, lo no. sé porque el punto B pertenece a una curva de indiferencia superior. Entonces, entre el punto A, el B y el C, ¿cuál elige el consumidor, de acuerdo a esta teoría? El B. El El punto B, 2. el B, El B. el B. ¿Puede elegir un punto D que esté por acá? No porque no llega con su presupuesto. Muy bien, no porque no llega con su presupuesto. Entonces, dice esta teoría, ahora se los voy a leer que está escrito abajo, que el punto óptimo, el punto que va a elegir el consumidor, es el punto de tangencia. Se llama tangente una curva a una recta cuando la toca en un solo punto. En un solo punto. Entonces, el óptimo del consumidor se va a encontrar en el punto de tangencia entre mi recta de presupuesto, que es una sola, y la curva de indiferencia más alejada posible al origen, pero que yo la pueda alcanzar con esa recta de presupuesto. Se los leo para que vean que el apunte dice lo mismo que lo que acabo de decir. Miren, dice el apunte, dado el mapa de indiferencia y la recta de presupuesto del consumidor, dados el mapa de indiferencia y la recta de presupuesto del consumidor, se observa que el óptimo de ese consumidor se encuentra en el punto de tangencia entre la recta de presupuesto y la curva de indiferencia más alejada al origen que se pueda alcanzar con esa restricción presupuestaria. ¿Se entiende? Se los muestro una vez más en el gráfico y me dicen si tienen alguna pregunta o algo para comentar. Vuelvo a mostrar en el gráfico lo que dice en palabras la definición. El óptimo del consumidor en este caso es el punto B, porque es el punto de tangencia entre mi recta de presupuesto y la curva de indiferencia más alejada al origen que yo puedo alcanzar con esa recta de presupuesto. La curva de indiferencia más alejada al origen que yo puedo alcanzar es la curva de indiferencia 2. La curva de indiferencia 3 me resulta inalcanzable con este presupuesto.
La curva de indiferencia 1 la puedo alcanzar, pero ¿por qué voy a optar un punto sobre la 1 si puedo llegar a un punto sobre la curva de indiferencia 2? Entonces, este es el punto que maximiza mi satisfacción y lo puedo hacer gastando mi presupuesto. ¿Preguntas? Juan, Sí. sí, Juan, si se aumenta el presupuesto, se podía llegar a la curva de indiferencia 3. O, como dijimos hoy, si yo tuviera en el mes siguiente un aumento en el presupuesto y mi presupuesto se desplazara en forma paralela hacia arriba, recta número 2, por la recta número 2 va a haber alguna curva de indiferencia que sea tangente en un punto a esa nueva recta de presupuesto y que entonces va a maximizar mi utilidad y no solo aumentó mi presupuesto, sino que en el nuevo óptimo obtengo mayor nivel de satisfacción o de placer. ¿Qué otra pregunta hasta ahí? Yo tengo una consulta, o sea, ahí tiene en ese punto B, o sea, más o menos va a tener equilibrada las dos cantidades, de la cantidad X y la cantidad Y. A ver, más o menos como un punto de equilibrio. Sí. Como un punto de equilibrio, dice, más o menos. También se llama equilibrio del consumidor, sí. Por eso. O sea, tiene casi de los dos bienes, tiene una cantidad casi iguales, balanceada. Pero no, Roberto, no, te aclaro que ese punto no tiene por qué estar donde las cantidades sean iguales. No, iguales no, pero más o menos la misma cantidad, digo yo, por lo que veo por el gráfico, ¿no? No, pero en ese gráfico, por eso te aclaro, da la casualidad de que parece que es la misma cantidad de un bien y del otro. A ver, si la curva de diferencia yo la dibujara un poquito que sea tangente en este punto, sí. El óptimo va a estar siempre en el punto de tangencia entre la curva de indiferencia y la recta del presupuesto. Y puede haber menos cantidad de un bien y más cantidad del otro. Equilibrio no significa la misma cantidad de los dos bienes, porque si no, podríamos sacar como conclusión que el óptimo está donde se igualan las cantidades de los dos bienes y no es así, no dice eso esta teoría. Una pregunta, Juan. Cuando se dice el equilibrio del consumidor, es que se está unificando el gusto del consumidor con el presupuesto del consumidor. Sí, se está maximizando la utilidad considerando la restricción presupuestaria. O sea, la utilidad. Se está maximizando la utilidad considerando la restricción, lo que me restringe. Claro. Es la recta de presupuesto. Juan, a ver si yo lo entendí. Entonces, vuelvo a mi ejemplo de zapatillas y café. Sí. Si en el punto B yo tengo 3 pares de zapatillas y 3 cafés por semana, ese va a ser mi punto óptimo con mi presupuesto ese mes. Sí. ¿Lo más? Sí. Ese va a ser, eso es lo que dice esta teoría. Un poquito abstracto, ¿no? Pero eso es lo que dice esta teoría. Ahora, a pesar de que es abstracta, sirve para deducir la curva de demanda, que es lo próximo y último que les voy a mostrar. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Muy bien. Hasta acá, hasta equilibrio de consumidor, es lo que cuando yo les dé el programa de examen va a entrar. Hasta acá. Este siguiente y último paso, que es más complejo, se llama deducción de la curva individual de demanda del consumidor, nunca lo tomo en ningún examen, pero se los quiero mostrar porque el día de mañana como profesores lo pueden necesitar. De todo el análisis que hicimos hasta ahora, los neoclásicos encuentran una forma de decir, de aquí se desprende la famosa curva de demanda. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con lo que propuso Jonathan de variación de precios y que después fue Sergio el que nos dijo que cuando varía el precio de un bien y del otro no,
ocurre esto, que la recta de presupuesto gira? Miren, supongamos que tenemos un presupuesto de 800 pesos. Un presupuesto de 800 pesos. Que el primer precio, por eso lo llamé precio 1 del bien X, es de 100 pesos. Y el precio del bien Y también es de 100 pesos. Los dos bienes cuestan 100 pesos cada uno. Por lo tanto, si yo me gasto todo el presupuesto de 800 pesos en el bien X, a ver dónde está medido el bien X. El bien X suponemos que está medido en el eje de abscisas. Es el queque. El queque tuve que averiguar porque no sabía, es un bizcochuelo. Bizcochuelo, bien X. Si yo me gasto todo el presupuesto de 800 pesos en bizcochuelos, yo estoy comprando 0 unidades de café y 8 unidades de bizcochuelo. Es la recta de presupuesto que está en azul más fuerte. Esta no está en el apunte. Cuando termina la clase, les mando por mail este archivo que estoy usando ahora en la pantalla, que es el mismo que tienen ustedes, pero con este agregado. ¿De acuerdo? Después se los mando por mail. Entonces, volvamos. Si mi presupuesto es de 800 pesos y el precio del bizcochuelo es de 100, si yo gasto todo mi presupuesto en el bizcochuelo, puedo comprar 8 unidades de bizcochuelo y 0 de café. Y si me gasto todo el presupuesto en café, que sería el bien Y, lo mismo, 0 unidades de bizcochuelo y 8 unidades de café, porque los dos tienen el mismo precio. Entonces la recta azul oscura es la recta de presupuesto. Y fíjense que hay una curva de indiferencia que es tangente a esa recta de presupuesto en el punto C. El punto C, chicos, es el óptimo del consumidor, porque es el punto de tangencia entre mi actual recta de presupuesto y la curva de indiferencia más alejada del origen que puedo alcanzar. Y en ese óptimo del consumidor estoy consumiendo 3 unidades de café y 5 unidades de bizcochuelo. Si no se ve bien en la pantalla, después lo van a ver cuando se los mande por mail. Supongamos que ahora el precio del bien 2, el precio 2, perdón, del bien X, el precio cambia del bien X, es decir, del queque, del bizcochuelo, y el bizcochuelo aumenta al doble. El café sigue valiendo 100 pesos por unidad, pero el bizcochuelo pasa a costar 200 pesos por unidad. Si el precio del bien que yo mido sobre el eje de abscisas aumenta, la recta de presupuesto gira hacia la izquierda, así como habíamos visto en la parte anterior de la clase, que si el precio disminuyera, puedo comprar más cantidad y gira hacia la derecha. En este caso, si el precio del bien bizcochuelo aumenta, la recta de presupuesto gira en el eje de abscisas hacia la izquierda, porque con el mismo presupuesto voy a poder comprar menos cantidad de unidades de bizcochuelo. No cambia este punto, la ordenada al origen, porque si me gasto todo el presupuesto en café, sigo pudiendo comprar 8 unidades de café. Pero si me gasto todo el presupuesto en bizcochuelo, ahora solo puedo comprar 4 unidades de bizcochuelo. Entonces, mi nueva recta de presupuesto es la que acá llama LR2, la que está en azul más celestito, más claro. Y esta recta de presupuesto encuentra un óptimo con una curva de indiferencia diferente. El óptimo está en el punto A, que es el punto de tangencia entre mi nueva recta de presupuesto 2 y la curva de indiferencia más alejada del origen que puedo alcanzar con ese presupuesto. Ya no puedo alcanzar la curva de indiferencia marrón. Ahora puedo alcanzar solo la curva de indiferencia roja y en el punto A, que tiene 4 unidades de café y solo 2 unidades de bizcochuelo. ¿Se ve? Entonces, chicos, miremos que al final de todo lo que me quedaron son 2 óptimos.
analicemos los dos puntos óptimos. Cuando el precio del bizcochuelo, el precio del bien X, era de 100 pesos, el óptimo del consumidor estaba en el punto C. Ahora que el precio del bizcochuelo aumentó y que yo puedo comprar menos cantidad de bizcochuelo, el óptimo del consumidor está en el punto A. En síntesis, el óptimo se desplazó del punto C al punto A. Acá el punto B no me interesa. Se desplazó del punto C al punto A. Bueno, último paso. Traslademos estos datos a ver si se puede a una curva de demanda. En una curva de demanda yo no tengo que medir como en este cantidades en los dos ejes. En una curva de demanda yo tengo que medir en un eje las cantidades demandadas de un bien y en otro eje el precio de ese bien. Entonces supongamos que estas son las cantidades demandadas de bizcochuelo de este bien y que este eje ya no van a ser las cantidades de café, sino que es el precio del bizcochuelo. Y vamos a ver si cierra el análisis. Miremos. Cuando el precio del bizcochuelo era de 100 pesos, yo tenía mi óptimo en el punto C, quiere decir que a un precio de 100 pesos, yo compraba 5 bizcochuelos, combinados con 3 unidades de café. Pero a 100 pesos compraba 5 bizcochuelos. Esa era mi cantidad demandada de bizcochuelos. Entonces, digamos que a un precio 1 de 100 pesos, la cantidad demandada de bizcochuelos va a ser de 5 unidades. Lo vuelvo a mostrar acá. A un precio de 100 pesos, el óptimo está en C, entonces la cantidad demandada de bizcochuelos es de 5. Lo traslado acá. Al precio 1 le pongo 100 pesos, a la cantidad demandada 1 le pongo 5 unidades. Y ahora me fijo en el nuevo óptimo. Cuando el precio del bizcochuelo subió a 200 pesos, el óptimo está en A, y yo voy a demandar solo 2 unidades de bizcochuelos y 4 de café, pero a mí me interesa la cantidad demandada de bizcochuelos. Al aumentar el precio del bizcochuelo, ¿subió o bajó la cantidad demandada de bizcochuelos? Bajó. Bajó. Entonces Claro. se cumple la ley de la demanda a través de este gráfico. Yo puedo, en este óptimo A era el que correspondía a un precio de 200 pesos y cantidad demandada de bizcochuelos 2. Entonces, marco un precio 2 en lugar de 100 con 200 pesos y una cantidad demandada de bizcochuelos de 2. Quiere decir que como el precio subió de 100 a 200, la cantidad demandada bajó de 5 a 2. Y esta curva de demanda la deduje del análisis de rectas de presupuesto y de curvas de indiferencia, haciendo girar la recta de presupuesto como consecuencia de la variación del precio del bien cuyas cantidades se miden en el eje de abscisas. Es un poquito complejo, pero lo que demuestran los neoclásicos con esto, o lo que intentan demostrar, es que la curva de demanda no sale de la galera, sino que la curva de demanda, que nosotros enseñamos simplemente así, sale como conclusión de todo este análisis. Juan, una consulta.